Faltan solo 2 días para que asuma Biden. Hay mucha expectativa, realmente. Informes del FBI advierten que hay muchas manifestaciones, ¿no?, armadas, organizadas para estos días previos a la asunción de Biden. Hay tanto para pensar en relación a lo que viene sucediendo en Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, un escenario muy complejo. Las imágenes de la toma del Capitolio, que siguen estando como un símbolo realmente, una sociedad además muy fragmentada, violentamente enfrentada, dividida, el sistema democrático y político de Estados Unidos también en crisis, en duda, y la figura de Trump, ¿no?, y que está representando en estos días. Vamos a hablar de todo esto compartiendo la mirada de Jorge Altamira, que estuvo publicando varios artículos en politicobrera.com, algunos los estamos compartiendo en nuestro Facebook. Jorge Altamira, miembro fundador y dirigente del Partido Obrero, que fue candidato varias veces, ¿no?, en 5 oportunidades a la presidencia de la Nación. Jorge, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Cómo arrancó este año, Jorge, para usted? ¿En lo personal, dice Sí, usted? Sí, en lo personal. Bien, porque, bueno, nos juntamos un poquito en la familia, más reducido que de costumbre. No hacía calor, era todo muy agradable. Pudimos vernos las caras. Con algún hermano mío hace mucho que no lo estaba viendo por este asunto del distanciamiento y del aislamiento. De modo que estuvo bien, una cosa familiar y políticamente trabajando mucho. ¿Trabajando mucho? Y sí, usted mismo acabo de señalar que escribí varios artículos sobre la crisis norteamericana. No solo trabajo en ese tema, además participo en una campaña política importante frente a lo que está ocurriendo en Argentina. Acabo de tuitear una noticia que es muy fresca. El salario mínimo en el 2020 cayó el 15%, sí, en términos reales. De manera que mucho gobierno nacional y popular, pero se trata de una redistribución regresiva del ingreso. Porque lo que perdió el salario mínimo en poder adquisitivo lo ganaron otros sectores, por ejemplo los que compran bonos del Estado Nacional ajustados al dólar o ajustados a la inflación. Sí. ¿Qué perspectivas tiene para este 2021 en nuestro país? Ya vamos a ir al tema por el cual lo estamos llamando, pero ya que lo está mencionando, me parece interesante compartir su visión. No, es una situación extremadamente difícil. El gobierno actúa a manotazos. Por ejemplo, recientemente estableció una prohibición de exportar maíz creo que por un mes. Después se autorizó, o temporariamente, después se autorizó 30.000 toneladas mensuales. Después propuso un fideicomiso para manejar los stocks de maíz de acuerdo a la oferta y a la demanda, es decir, financiando cuando está muy caro y después poniendo precios para cuando está más barato, buscando nivelar eso. Reculó de eso también. Entonces usted tiene un gobierno que va a tientas. Además tiene un presupuesto que prevé una inflación del 29%, en realidad ya es considerablemente mucho más alta, especialmente en alimentos, que todavía es más alta que el promedio. Y después ocurre una cosa curiosa. A lo mejor la mayoría de los oyentes no tienen el hábito de seguir este aspecto. Cuando un país tiene una deuda relativamente importante y los precios de los productos que exporta suben tanto, como ha ocurrido con la soja, el maíz y el trigo, la deuda tiende a valorizarse. Más gente quiere comprar, o más grupos económicos quieren comprar esa deuda porque ven un país que tiene un buen flujo de dólares, porque la soja pasó de 250 a 260 a 500 y pico, digamos, es un 100%. Sí.
En Argentina ocurre lo contrario. Los fondos venden los bonos y cotizan casi a valor de quiebra esos bonos, a pesar de que sube. Sí. Quiere decir que las otras contradicciones que tiene Argentina son suficientemente explosivas como para que un fondo internacional piense que con la suba de los precios de exportación de Argentina está más cerca de un default que de una salida a la crisis. Estos manotazos, como usted llama, estas idas y vueltas que no es la primera, está clarísimo, le resta credibilidad, ¿no?, a este gobierno. Es más profundo que eso. Es más profundo porque estos manotazos no obedecen a un gobierno subjetivamente torpe. Cuidado, en la lucha que hay de fracciones políticas y todo lo demás, uno ensucia al adversario, pero al ensuciar al adversario muchas veces se comete un error porque se deforma la realidad y la comprensión que se debiera tener de la situación. Si Macri estuviera en el gobierno estaríamos igual o peor. El problema de la confusión o de la torpeza, usted habló de torpeza, ¿no? Sí, el problema de la torpeza tiene que ver con la casi imposibilidad de resolver, digamos, en forma relativamente pacífica, las contradicciones que hay. Si usted apunta para un lado y le va a ir mal, y apunta para el otro y le va a ir mal también, seguramente que en la función de gobierno usted va a cometer torpezas, idas y vueltas. El que más las cometió fue Macri. Digamos, dio todos los pasos en cualquier dirección y no resolvió nunca nada, al contrario, se agravó la situación. Ya que usted quiere que charlemos sobre Estados Unidos, sí, lo mismo está ocurriendo, digamos, en Estados Unidos. El problema que tiene Biden no es Trump. El problema que tiene Biden es la declinación social de los Estados Unidos. En Estados Unidos crece en forma fabulosa la pobreza. En Estados Unidos crece en forma escandalosa las operaciones de rescate de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, en un lapso muy breve, de un año, la deuda pública de Estados Unidos pasó del 100% del PBI al 140% del PBI. Y el Banco Central ha estado emitiendo dinero por decenas de billones de dólares. Entonces usted se da cuenta que si hay un sistema relativamente quebrado, al cual se lo procura salvar de cualquier manera, las consecuencias de esas acciones van a seguramente empeorar el cuadro de situación actual, aunque aparentemente al principio parezcan como una salida. Sí. Entonces, no son, es decir, los gobiernos son responsables de los desastres que ocurren en la medida en que son el vehículo de una sociedad que no tiene salida. Y esta sociedad capitalista ahora no tiene salida. Fíjese que en medio de una pandemia hay una disputa para vender las vacunas. Sí. Porque para ellos la vacuna es una mercancía que tiene un precio, y como hay 7.000 millones de habitantes potenciales demandándola, suponiendo que todo el mundo se fuera a vacunar, sí, es el negocio del milenio. Sí, es obsceno, ¿no?, lo que está pasando con las vacunas. Bueno, fantástico, pero usted no me diga que no sigue la lógica de la sociedad en que vivimos. No, está claro. No es que un tipo se volvió loco. Si un tipo se vuelve loco, lo maniatamos y se terminó la historia. Son las contradicciones de una sociedad, de esta sociedad en la que vivimos. Mira lo que está pasando con Bolsonaro, ¿no es cierto? No quiere intervenir de ninguna manera porque dice que el Estado no interviene. Y hay el Estado más grande de Brasil, el más extenso, tiene una extensión que es la mitad de toda la República Argentina, que es el Estado de Amazonas. La gente se está muriendo como moscas porque no hay oxígeno. Sí. Y se está vendiendo el oxígeno al mercado negro. Jorge, enfoquémonos en Estados Unidos, tomando también sus palabras que recién mencionaba. ¿Trump es un tipo que se volvió loco? No, Trump, mire, ocurre lo siguiente. Es muy interesante lo que usted dice porque
Peor que Trump, más loco que Trump era Hitler, muchísimamente más loco. El problema es cómo un loco llega al poder. Un loco llega al poder, de nuevo vuelvo al tema que estuvimos hablando recién, cuando las contradicciones de una sociedad enloquecen a la sociedad. Sí. Entonces viene alguien con disruptivo completamente, defendiendo el supremacismo blanco, prohibiendo que entren musulmanes, etcétera, con una política demagógica, porque quiere desviar a las masas afectadas por la crisis de la comprensión que el problema está en el sistema. Entonces, Trump dice, no, acá la culpa la tienen los inmigrantes mexicanos, y Hitler decía que la tenían los judíos. Después amplió Hitler. No solo la tenían los judíos, sino que también la tenían los eslavos, en los cuales incluyó a Rusia, y naturalmente los comunistas. Trump también amplió. Dice que el Partido Demócrata es un partido de extrema izquierda, y entonces defiende el supremacismo blanco, hace campaña macartista, etcétera, porque necesitan desviar la atención de una masa social que creía vivir en un país de ascenso social y hace 25 años que está en retroceso social. Sí. Por ejemplo, la capital industrial del mundo durante décadas fue Detroit. Hoy Detroit está como Manaos. Usted no sabe la cantidad de barrios en Detroit que tienen las casas vacías y los dueños no piensan que vayan a encontrar clientes. Entonces gente sin vivienda ocupa esas viviendas vacías y nadie les dice nada, porque no tienen destino. Detroit está sinistrada, la industria se fue a otros lados ante el derrumbe, etcétera. Entonces usted tiene una sociedad extremadamente golpeada, y Estados Unidos, para salir de esta situación, o mejor dicho, la burguesía o el capital norteamericano, para salir de esta situación, necesitaba hacerle pagar los platos rotos a sus rivales en el mercado mundial, acaparando más negocios, más rentabilidad para sostenerse de alguna manera. Entonces usted tiene la guerra comercial, no solo con China, y no solo con China y la Unión Europea, sino incluso con Argentina. En estos días, debido al cambio de gobierno, la prensa argentina sacó a relucir de nuevo que Trump le impuso al biocombustible de Argentina un arancel del 150%. Entonces, si usted tiene que Estados Unidos no puede competir con Argentina en materia de biocombustibles, Estados Unidos está en la lona. Sí. ¿Qué simboliza para usted la toma del Capitolio? Bueno, yo lo dije claramente, es un golpe de Estado. Eso se planificó desde las esferas del poder, porque fue la última tentativa de ver si podían cuestionar la elección de Biden. Por eso ese choque tan duro de Trump con el vicepresidente, porque Trump le dijo al vicepresidente, que es el que preside la Asamblea Conjunta de Diputados y Senadores para certificar la elección. Trump le exigió a Biden que, ya que presidía este hombre, el vice Pence, que mandara a investigar lo ocurrido en las elecciones y no proclamara la victoria de Biden. Entonces, este es un ataque que está vinculado, digamos, con esa situación. Y además también es una represalia, porque un Estado que tenía que haberle dado 2 senadores a Trump, debido a que siempre votan republicano, y además con esos 2 senadores el Partido Republicano conservaba su mayoría en el Senado, los senadores por Georgia, la población de Georgia votó 2 senadores demócratas. Pero para agravar, lo digo entre comillas, para agravar el desastre, uno es un judío progresista y el otro es un negro luchador por los derechos civiles. Entonces le salió mal, ¿no es cierto? Sí. Y ahora perdió la mayoría en el Senado. Por lo tanto fue el estallido de un sistema. Mire, lo más significativo es la declaración que emite el Pentágono.
porque el Pentágono dice nosotros solo obedecemos a la Constitución, es una declaración para deslindarse de Trump, pero agrega cualquiera de las Fuerzas Armadas que no entienda esto será sancionado. Quiere decir que hay gente de las Fuerzas Armadas que está haciendo eso. Claro. Ojo, son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Más allá de lo puntual, específico y de la profundidad, ¿no? De todo este conflicto, de toda esta crisis que está viviendo Estados Unidos, ¿qué nos enseña lo que está sucediendo allí en relación a la democracia? Mire, la democracia, digamos, está deteriorada. La democracia es un cuento, en cierto modo. Yo entiendo que nosotros los argentinos a este cuento tenemos que adherirnos de alguna manera fuerte, porque el otro cuento, la dictadura, ya la vivimos. Pero cuando hablamos de democracia en términos de soberanía popular, yo le quiero decir que el presidente del Banco Central, que no cuenta con el visto bueno que la Constitución establece del Senado, con una resolución le puede dar vuelta a toda la economía, usted dejarlo en la miseria y otros enriquecerlo. Fue lo que hicieron cuando desmantelaron la convertibilidad, por ejemplo. Le doy un ejemplo. Había una ley que decía que el dólar y el peso quedaban para siempre unidos. Sí. Sin embargo, un día alguien decidió lo contrario y destruyó la economía de centenares de miles de argentinos. Fue absolutamente terrible el año 2002. Millones. Entonces, ¿qué ocurre? El poder real está en manos del presidente del Banco Central, de las corporaciones, de los grandes estudios jurídicos, de la Corte Suprema. Le estoy mencionando sectores que nunca fueron votados. No son votados. Y entonces tienen el poder efectivo. Para colmo, como una adaptación a todo esto, casi todas las democracias han establecido el sistema de decretos de necesidad de urgencia. Y Argentina en el año 94 lo inscribió en la Constitución Nacional. Sí. De modo que usted le da al Poder Ejecutivo algo poderoso. Naturalmente que viene un constitucionalista y dice, no, Altamira está equivocado, porque luego el decreto de necesidad de urgencia tiene que ser respaldado por el Senado. Pero ojo al piojo. Cuando usted toma cierto tipo de medida, no hay vuelta. Le doy un ejemplo, devaluar. Que después el Senado en 30 días me devuelve el peso donde estaba antes. Hay medidas que se toman que no tienen retorno en la práctica. Por lo tanto, la invocación a que tienen que ser ratificadas por el Senado es no una manifestación de constitucionalismo, sino de hipocresía. Sí. Entonces no hay democracia en el sentido de soberanía popular. Que nosotros los argentinos la valoremos, y yo me encuentro entre los argentinos que la valoramos, es porque podemos hablar por teléfono ahora en esta conversación, cosa que seguramente no hacíamos cuando estaban Videla o Viola. Eso es precioso. Jorge, ¿qué pasa con los movimientos de izquierda en Estados Unidos y también en general, no dentro de este cuento de la democracia? Bueno, los movimientos de izquierda de Estados Unidos están viviendo un proceso contradictorio muy interesante. En primer lugar, están creciendo como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Hay una organización relativamente de izquierda, bueno, llamémosla de izquierda, se consideran de izquierda, hablan como si fueran de izquierda, son de izquierda, que tenía 3.000 militantes hace, no sé, 10 meses. Ahora está con cerca de 100.000. Esa gente, en campañas anteriores, apoyó al senador Bernie Sanders. No sé si usted lo ubica. Es un independiente que se metió en el Partido Demócrata para ver si podía ser candidato por el Partido Demócrata y disputó la interna con Hillary Clinton. Hillary Clinton le ganó, pero las encuestas señalaban que si el candidato del Partido Demócrata era Bernie Sanders le ganaba a Trump. En cambio, Hillary Clinton perdió con Trump. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders tenía planteamientos dirigidos a los trabajadores, aumento del salario, etcétera, que
en Bernie Sanders eran reales, él pensaba llevar adelante eso, en cambio en Trump eran vagos y demagógicos. Sí. Entonces, frente a una persona como Hillary Clinton, que es del establishment tradicional de Estados Unidos, Trump la derrotó. La gente que seguía a Bernie Sanders, lo votaron en la interna 20 millones, y se lo hubiera ganado a Trump, imagínense cuántos millones eran. En las encuestas se declaraban a sí mismos socialistas. La palabra socialismo en Argentina tiene una trayectoria histórica muy honorable. En Estados Unidos tiene una trayectoria honorable, pero no la palabra, porque la palabra ha sido muy ensuciada por la prensa, etcétera. Sí. Entonces todo el mundo decía, bueno, declararse socialista en Estados Unidos es una revolución. Quiere decir que la juventud tiene ya otra visión del mundo. Eso es muy positivo. Ahora, la izquierda en Estados Unidos cree que va a cambiar el sistema desde adentro. Y no solo de adentro, sino a través del Partido Demócrata. Entonces va a fracasar como tentativas hubo del mismo tipo en el pasado. Hablaba de un crecimiento muy importante. Ahora hay otro crecimiento que la izquierda norteamericana no recoge. Y es que este año 2020 fue un año excepcional en el número de huelgas. Y no verifico, quizá me equivoco, porque finalmente no vivo en Estados Unidos tampoco. Sí. No se nota una influencia de la izquierda en el movimiento obrero, como si entre los jóvenes, la clase media, los estratos universitarios, etcétera. Sí. Jorge, le quiero preguntar, estamos hablando con Jorge Altamira, analizando lo que está sucediendo en Estados Unidos con distintas relaciones inclusive con nuestro país. Usted mencionó en uno de sus artículos algo que me pareció interesante, vinculado a la comunicación, vinculado a la desinformación. Dice que el monopolio capitalista de la desinformación, como las redes sociales también son un instrumento gigantesco para la desinformación, como la industria informática ocupa un lugar central en esta crisis capitalista. No, es absolutamente impresionante. Tan impresionante que incluso los estados que respaldan a estas empresas tecnológicas han entrado en conflicto con ellos. Porque de alguna manera el Estado tiene que, si quiere sobrevivir, ¿no? Tiene que preservarse de un trabajo de zapa de desinformación. Sí. ¿No es cierto? Yo a veces, por un otro día leí en el diario una serie de cosas relativas a Cristina Kirchner, etcétera, y entonces me puse a averiguar, y el periodista mencionaba una cantidad de leyes y todo lo demás. Bueno, era falso todo eso. Las leyes decían lo contrario a lo que decía el artículo. Es increíble cómo nos dominan, cómo nos manipulan, y nosotros inocentemente, ¿no? Hasta con jueguitos de TikTok. Lo que es interesante en esto que usted está mencionando es que la desinformación es un método. Sí. Es decir, en las grandes escuelas de comunicación se enseña a desinformar. ¿Cómo se enseña a desinformar? Empezando por el hecho de que recogen una cantidad de información muy grande de los ciudadanos por vía de encuestas o por vía de las redes. Sí. ¿No es cierto? Entonces, con esa información es usada para ver cómo influir en las motivaciones de las personas. Esto es un trabajo fenomenal. Yo soy de los que creen que todo esto es inútil, porque la historia es mucho más fuerte que las manipulaciones de las personas. Es decir, que yo caigo en el error contrario. No sobreestimo, sino que lo subestimo. Pero el hecho de que yo lo subestime en la fuerza histórica que tienen, no quiere decir que ignore que es un trabajo metódico, sí, absolutamente metódico, de meterle a la gente en la cabeza que ciertas cosas son de una determinada manera cuando no son de esa manera. Y además, peor todavía, ni siquiera hacerle creer a nadie que las cosas son de tal o cual manera, sino fragmentar toda la información de manera tal
que usted después de leerla no se hace idea de nada, claro. Que es lo más perverso que hay. Sí, sí. Es más perverso que informarle mal. Sí. Es privarlo de la capacidad de discernir en función de lo que se va difundiendo. Bueno, acá esto es absolutamente manifiesto. Sí. Tome el caso concreto. Yo siempre lo cito porque la gente me dice, bueno, dame un ejemplo. Bueno, el New York Times, considerado la luz de la prensa mundial, aseguró que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y justificó la invasión norteamericana de Irak. Sí. Era mentiras. Sí. Y la CNN, durante mucho tiempo, se hacía publicidad a ella misma, mostrando con qué profesionalismo registraron el bombardeo de Bagdad. Es decir, que se jactaban de haber estado en el lugar en el momento en que era masacrado un país. Ve, ahí hay un mensaje subliminal, porque ellos lo que quieren decir a usted es lo siguiente: qué profesionales que estamos, donde hay algo grave estamos nosotros. Sí. Pero no presentan, por ejemplo, todos los ataques con misiles aparecen en forma de fuegos artificiales. Entonces usted cree que es una fiesta y está masacrando un pueblo. Sí. Entonces es absolutamente espantoso. Entonces en medio de este espanto vienen y empiezan a discutir si que privarlo a Trump de Twitter es un ataque a la libertad de expresión. Yo le digo, no sean tan malvados. Sí. La libertad de expresión ni siquiera está en cuestión. Este hombre armó un golpe de Estado. Cuando usaba Twitter no estaba ejerciendo la libertad de expresión, sino usando el poder del Estado para manipular la información. Mire, nosotros lo hemos vivido. Le voy a dar un ejemplo. Lo hemos vivido, por ejemplo, yo fui detenido en la Casa Rosada, no sé si usted recuerda ese hecho, porque fui a protestar porque la policía estaba allanando nuestros locales. Y la policía estaba allanando nuestros locales porque 3 jueces de Alfonsín decidieron hacernos responsables de los saqueos de supermercados. Sí. ¿No es cierto? Entonces se armó todo eso y me metieron preso en la Casa Rosada. Cuando usted mira el expediente del juez Larrán Bebere, 1 año de investigación, tiene exactamente 3 páginas, donde dice que no pudo comprobar, a pesar de una extensa investigación, ninguna responsabilidad mía ni del Partido Obrero en los hechos. Luego nos adjudicaron a Aníbal Fernández incendio de trenes del Sarmiento. Sí. Bueno, lo llevamos a la justicia, Aníbal Fernández. Fíjese qué curioso. Nosotros estamos acusados de incendiar trenes y en lugar de ir nosotros a la justicia lo llevamos a él. ¿Por qué a él? Porque él era ministro de Interior, por lo tanto él tenía el poder del Estado, el aparato del Estado, para decir cosas contra nosotros de una envergadura que nosotros nunca íbamos a poder contrarrestar con nuestro periódico. Sí. Era Goliat y... Sí. ¿Cómo se llama? David y Goliat, sí. Bueno, todo muy desigual. Jorge, por último, ¿qué se puede esperar de Biden? No, usted va a tener un gobierno muy débil, es lo que pienso yo. Va a tener un gobierno muy débil porque tiene que afrontar contradicciones tanto más agudas que las que enfrenta Alberto Fernández, con una fragmentación política tanto más aguda que la que hay en Argentina. ¿Y esta debilidad no puede fortalecer a Trump? No sé si a Trump exactamente, pero esa debilidad es lo que históricamente va a tratar de explotar el fascismo, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en Italia, sí, como ocurrió en tantos lugares. Lo va a tratar de explotar. Entonces, el mensaje es: la izquierda puede explotar eso mucho mejor, por una causa mucho más noble. Separémonos del cadáver de Biden, que es el establishment tradicional, que va a hacer lo que se hizo siempre, que va a emitir dinero para salvar empresas, que va a mantener la guerra contra China en materia comercial, política y financiera, ¿no es cierto?
que no va a resolver ningún problema internacional. Separémonos de ese cadáver para que las masas populares nunca piensen que nosotros, la izquierda, tenemos algo que ver con ese tipo de política y de ese tipo de gente, y ofrezcámonos como alternativa. Y la alternativa de la izquierda, históricamente, siempre ha sido más atractiva que la del fascismo. Siempre ha sido. Si el fascismo triunfó, fue porque la izquierda no estuvo a la altura de las circunstancias, y pagó caro la victoria del fascismo, más que nadie la izquierda. Está claro. Gracias, Jorge, por su tiempo, y bueno, siempre es un gusto charlar con usted. Le agradezco muchísimo y que tenga muy buen día y pasemos bien el verano. Ojalá. Abrazo grande. Chao.